Hay secretos tan oscuros que ni siquiera la muerte puede mantenerlos enterrados para siempre. El calor sofocante de julio en Guadalajara hacía que hasta las piedras del empedrado sudaran bajo el inclemente sol de 1941. La ciudad, aún recuperándose de las heridas de la guerra cristera, guardaba en sus callejones historias que la gente prefería olvidar. Pero hay relatos que, por más que se intenten sepultar, terminan saliendo a la luz como cadáveres que flotan en un río. Esta es la historia de María Concepción Ramírez, una mujer cuya muerte sacudió los cimientos morales de una sociedad que creía haberlo visto todo. María Concepción vivía en las afueras de Guadalajara, en una zona donde las casas de adobe se mezclaban con corrales improvisados y terrenos baldíos. Era una mujer de 32 años, delgada, de piel morena curtida por el sol, y ojos que algunos vecinos describían como vacíos, como si algo dentro de ella hubiera muerto hace mucho tiempo. Vivía sola en una propiedad heredada de sus padres, quienes habían fallecido durante la epidemia de influenza de 1918. La soledad se había convertido en su única compañera fiel, o al menos eso creían los vecinos. La mañana del 17 de julio comenzó como cualquier otra en ese sector olvidado de la ciudad. Las mujeres lavaban ropa en los patios, los hombres partían hacia sus trabajos en las fábricas o en el campo, y los niños correteaban entre las calles polvorientas. Pero alrededor de las 10 de la mañana, un grito desgarrador rompió la monotonía del día. Era Doña Refugio, la vecina más cercana a la casa de María Concepción, quien había ido a pedirle prestado un poco de manteca para cocinar. Doña Refugio encontró la puerta entreabierta, lo cual ya era extraño porque María Concepción era meticulosa con cerrar su casa. Al empujar la puerta, el olor la golpeó primero. Un hedor nauseabundo, mezcla de sangre, excrementos y algo más, algo animal y primitivo que le revolvió el estómago. En el suelo de la habitación principal, María Concepción yacía desnuda, su cuerpo retorcido en una posición imposible, cubierto de mordidas, rasguños y algo más que Doña Refugio no pudo comprender de inmediato. La sangre había formado un charco oscuro que se extendía por el piso de tierra compactada. Pero lo que realmente le heló la sangre a Doña Refugio no fue el cadáver. Fueron los dos perros, dos animales grandes, de raza mezclada, que estaban echados en una esquina de la habitación, observándola con ojos amarillentos y amenazantes. Uno de ellos aún tenía sangre fresca alrededor del hocico. Doña Refugio retrocedió lentamente, tropezando con sus propios pies, y salió corriendo a la calle gritando pidiendo ayuda. La noticia se propagó como pólvora por el vecindario. En menos de una hora, un grupo de hombres armados con palos y machetes había rodeado la casa. Entre ellos estaba don Ramiro, el encargado de la delegación local, quien tomó el mando de la situación. Cuando entraron a la propiedad, encontraron exactamente lo que Doña Refugio había descrito. Los perros fueron abatidos de inmediato, sus cuerpos arrastrados fuera de la casa mientras las mujeres del vecindario comenzaban a rezar el rosario en la calle, como si con sus oraciones pudieran purificar el aire contaminado por el pecado. El doctor Eliseo Montes fue llamado para examinar el cuerpo. Era un hombre de unos 50 años, con bigote cano y manos temblorosas que delataban su afición al alcohol. Pero esa mañana, cuando se arrodilló junto al cadáver de María Concepción, su sobriedad era absoluta. Lo que vio lo marcaría para el resto de sus días. Las heridas no eran simples mordidas defensivas de animales atacando a una persona. Había un patrón, una evidencia de algo que su mente médica comprendió pero que su conciencia moral se negaba a aceptar. Las lesiones en el cuerpo de María Concepción contaban una historia que el doctor Montes jamás había enfrentado en sus 25 años de práctica médica. Había desgarros profundos en los muslos internos, marcas de colmillos que se hundían en la carne con una brutalidad que iba más allá de un simple ataque animal. Pero lo que realmente perturbó al doctor fueron las evidencias en la zona pélvica. Hemorragias internas, laceraciones que solo podían explicarse de una manera que su mente se resistía a formular en voz alta. Cuando finalmente se puso de pie, sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared. Don Ramiro se acercó al doctor con el ceño fruncido. Era un hombre de campo, curtido por años de trabajo duro, que había visto morir hombres en la guerra, que había presenciado ejecuciones y había enterrado niños muertos de hambre. Pero algo en la expresión del doctor Montes le advirtió que esto era diferente,
¿Qué pasó aquí, doctor?, preguntó con voz ronca. El doctor lo miró a los ojos, tragó saliva y respondió en un susurro apenas audible: necesitamos hablar en privado. Salieron al patio trasero, lejos de los oídos curiosos que ya comenzaban a especular. El doctor Montes encendió un cigarro con manos temblorosas antes de hablar. Don Ramiro, lo que voy a decirle va a sonar como una locura, pero necesito que me escuche completo antes de reaccionar. El delegado asintió, su rostro pétreo esperando lo peor. Esta mujer no fue atacada por esos perros. O al menos, no de la manera que todos están pensando. Las evidencias sugieren que ella, que había estado manteniendo relaciones carnales con esos animales. Relaciones voluntarias. Y esta vez, algo salió terriblemente mal. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Don Ramiro parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar palabras en un idioma extranjero. «¿Me está diciendo que esta mujer...?» comenzó, pero no pudo terminar la frase. El doctor asintió gravemente. Las heridas son consistentes con actividad sexual forzada por animales de ese tamaño. Hay evidencia de trauma repetido, no solo de hoy sino de semanas, quizás meses atrás. Cicatrices antiguas, tejido dañado que había comenzado a sanar. Pero hoy, parece que los animales se tornaron agresivos. Quizás estaba en su ciclo menstrual, quizás hizo algo que los provocó. Los perros la atacaron durante el acto, y ella murió desangrada. Don Ramiro sintió que la bilis le subía por la garganta. Era un hombre religioso, que iba a misa todos los domingos, que educaba a sus hijos en el temor de Dios. Había escuchado en confesión pecados de adulterio, de violencia, de codicia. Pero esto era algo que ni siquiera el padre Macario mencionaba en sus sermones más apocalípticos sobre la degradación moral. ¿Está completamente seguro?, preguntó, aunque en el fondo sabía que el doctor no haría semejante acusación sin pruebas contundentes. «Tan seguro como puedo estarlo sin una autopsia completa», respondió el doctor Montes, apagando su cigarro contra la pared. «Pero don Ramiro, aquí viene el problema. Si esto se hace público, si escribo en mi reporte oficial lo que realmente sucedió, esta historia va a explotar. No solo en Guadalajara, sino en todo el estado. Los periódicos lo van a convertir en un circo. La Iglesia va a usar esto como ejemplo de la depravación moral de nuestros tiempos. Y la familia de esta mujer, si es que tiene familia, va a cargar con una vergüenza que pasará de generación en generación». Don Ramiro se frotó el rostro con ambas manos, tratando de pensar con claridad. Era consciente de que cualquier decisión que tomara en ese momento tendría consecuencias que lo perseguirían para siempre. «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó finalmente. El doctor Montes lo miró con ojos cansados. «Puedo escribir en mi reporte que fue un ataque animal fatal. Técnicamente, no es mentira. La causa de muerte fue exsanguinación por heridas causadas por perros. No tengo que especificar las circunstancias exactas. Enterramos a la mujer rápido, en tierra no consagrada si es necesario, y dejamos que esta historia se desvanezca con el tiempo. Pero las historias nunca se desvanecen realmente, especialmente no en pueblos donde los secretos son la moneda de cambio social». Para cuando el sol comenzó a ocultarse esa tarde, ya había 3 versiones diferentes de lo que había sucedido en la casa de María Concepción circulando por el vecindario. La versión oficial que don Ramiro y el doctor Montes intentaron establecer era simple. María Concepción había sido atacada por perros salvajes que de alguna manera habían entrado a su propiedad. Fue un accidente trágico, un recordatorio de los peligros de vivir sola en las afueras de la ciudad. Pero las lenguas de las vecinas tejían narrativas mucho más elaboradas y perturbadoras. Doña Refugio, traumatizada por lo que había visto, no podía dejar de hablar sobre los detalles que la atormentaban. Los perros no estaban actuando como animales salvajes, le confesó a su comadre Eulalia esa misma tarde, mientras ambas preparaban café en la cocina. Estaban tranquilos, como si estuvieran en su propia casa. Y la pobre María Concepción, ay comadre, estaba desnuda. ¿Qué mujer se queda desnuda en su casa con perros sueltos? Eulalia escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra como una esponja. Para el anochecer, ya le había contado a otras 5 mujeres, cada una añadiendo su propio toque de especulación morbosa. Don Sebastián, el carnicero del mercado,
tenía su propia teoría. Había vendido carne a María Concepción ocasionalmente, y siempre le había parecido una mujer extraña. Compraba huesos grandes, de res, cada semana, le contaba a sus clientes mientras cortaba la carne. Decía que eran para hacer caldo, pero ¿quién necesita tantos huesos? Y siempre preguntaba por cortes específicos, carne cruda de buena calidad. Yo pensaba que era rara, pero ahora todo tiene sentido. Esos perros eran sus compañeros, ¿me entienden? No sus mascotas, sus compañeros. El tono con el que pronunció la última palabra no dejaba lugar a dudas sobre lo que insinuaba. La joven Lupita, que vivía 2 casas más allá, recordaba haber escuchado ruidos extraños provenientes de la casa de María Concepción durante las noches. Pensé que eran gemidos de dolor, como si estuviera enferma, le confesó a su madre con las mejillas enrojecidas por la vergüenza. Pero ahora que lo pienso, no sonaban exactamente como dolor. Y los perros ladraban, pero no como cuando ladran a extraños. Era diferente, como si estuvieran excitados. Su madre la había mandado callar inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la verdad más oscura había sido plantada en la mente de todos. Para el 3er día después de la muerte de María Concepción, el padre Macario no pudo seguir ignorando los rumores que llegaban hasta la parroquia. Era un hombre de 60 años, con una fe inquebrantable, pero también con suficiente experiencia como para saber que los seres humanos eran capaces de las peores depravaciones. Cuando don Ramiro acudió a él en busca de consejo, el padre escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre el escritorio de su despacho. La bestialidad es un pecado mencionado en las Sagradas Escrituras, dijo finalmente el padre Macario, su voz grave resonando en la pequeña oficina. Levítico 20, versículo 15, si alguno tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto. Es un pecado tan grave que ni siquiera se menciona frecuentemente porque se asume que ningún cristiano caería en tal abominación. Pero don Ramiro, vivimos en tiempos difíciles. La guerra nos mostró que los hombres pueden convertirse en bestias. ¿Por qué sorprendernos de que algunos elijan aparearse con ellas? Don Ramiro se removió incómodo en su silla. Padre, el doctor Montes sugiere que mantengamos esto en silencio, que no hagamos escándalo público. Pero los rumores ya están corriendo como río desbordado. No sé si podemos contenerlos. El padre Macario asintió pensativo. Los rumores son como el pecado mismo, hijo. Una vez que se liberan, es imposible volver a meterlos en la botella. Pero hay una diferencia entre rumores de vecindad y un escándalo documentado oficialmente. Si el acta de defunción dice simplemente ataque animal, entonces oficialmente eso es lo que sucedió. Dejemos que Dios juzgue el alma de esa mujer. Nuestro trabajo es proteger a los vivos de la contaminación moral. Pero mientras las autoridades civiles y religiosas intentaban contener el escándalo, algo más estaba sucediendo en las sombras. 3 días después del entierro apresurado de María Concepción en una fosa común del cementerio municipal, un periodista del Diario de Jalisco comenzó a hacer preguntas incómodas. Se llamaba Ricardo Fuentes, un joven de 28 años con ambiciones de convertirse en el próximo gran reportero de investigación del país. Había escuchado fragmentos de la historia en una cantina, donde los hombres hablaban en voz baja después de algunas copas de tequila. Ricardo tenía un olfato natural para las historias que la gente intentaba ocultar. Comenzó visitando el vecindario, haciéndose pasar por un primo lejano de María Concepción que acababa de enterarse de su muerte. Las vecinas, especialmente las mayores que vivían solas y ansiaban compañía, le abrieron sus puertas y sus corazones. Doña Refugio fue la primera en hablar con Ricardo, invitándolo a pasar a su modesta sala donde le sirvió café aguado y pan dulce del día anterior. El periodista sacó una libreta pequeña, pero la mantuvo discreta sobre su regazo, garabateando notas mientras la mujer hablaba. Era una muchacha extraña desde niña, comenzó Doña Refugio, sus ojos perdidos en los recuerdos. Después de que sus padres murieron, se encerró en esa casa como si el mundo exterior no existiera. Yo intenté ser buena vecina, llevarle tamales en Navidad, invitarla a las posadas. Pero siempre rechazaba las invitaciones. Decía que prefería la compañía de sus animales. Ricardo anotó cada detalle, su pulso acelerándose ante la confirmación de que había algo más profundo en esta historia. ¿Cuándo comenzó a tener esos perros?
Preguntó con voz casual, como si la respuesta no fuera crucial para su investigación. Doña Refugio frunció el ceño, tratando de recordar. Hace como 6 meses, quizás 7. Aparecieron de repente. Eran perros grandes, fuertes. Ella los dejaba sueltos en el patio, y aullaban por las noches. Algunos vecinos se quejaron, pero María Concepción los ignoraba. Decía que los perros la protegían, que eran lo único que tenía en este mundo. La siguiente parada de Ricardo fue con el doctor Montes. El encuentro no fue tan simple. El doctor rechazó hablar con él 2 veces, pero Ricardo era persistente. Finalmente, lo interceptó fuera de una cantina a las 10 de la noche, cuando el doctor ya llevaba algunas copas encima y su lengua estaba más suelta. «Doctor, solo necesito saber la verdad», le dijo Ricardo, ofreciéndole un cigarro. «La gente merece saber qué pasó realmente. Si fue solo un ataque de perros, ¿por qué tanto secretismo?» El doctor Montes lo miró con ojos vidriosos por el alcohol y algo más. Culpa, quizás, o el peso de un conocimiento que lo estaba carcomiendo por dentro. «Muchacho», dijo finalmente, su voz arrastrando las palabras, «hay verdades que no están hechas para ser publicadas en los periódicos. Hay cosas que la sociedad no está preparada para enfrentar. Esa mujer murió de manera horrible. Eso es suficiente. Déjala descansar en paz». Pero en su negativa, Ricardo encontró la confirmación que necesitaba. Cuando alguien se esfuerza tanto en ocultar algo, es porque ese algo es verdaderamente explosivo. Durante las siguientes 2 semanas, Ricardo Fuentes se convirtió en una presencia constante en el vecindario. Habló con el carnicero don Sebastián, quien le contó sobre los extraños patrones de compra de María Concepción. Entrevistó a Lupita, la joven vecina, que le describió los sonidos nocturnos que había escuchado durante meses. Incluso logró hablar con el herrero que había reparado la cerca del patio de María Concepción 3 meses antes. «Me pareció raro», le confió el herrero, «que me pidiera reforzar la cerca desde adentro, no desde afuera, como si quisiera mantener algo dentro, no fuera». Pero la pieza más importante del rompecabezas llegó cuando Ricardo descubrió que María Concepción había visitado a un veterinario en el centro de Guadalajara varias veces en los meses previos a su muerte. El veterinario, un hombre llamado doctor Arturo Limón, fue reacio a hablar al principio, citando la confidencialidad profesional. Pero Ricardo apeló a su sentido de justicia. «Doctor, si algo criminalmente negligente está siendo ocultado, usted tiene la obligación moral de hablar». Finalmente, el veterinario cedió, aunque solo parcialmente. «Vino a verme hace 4 meses», dijo el doctor Limón, limpiando sus anteojos nerviosamente. «Trajo a uno de esos perros. Dijo que el animal se estaba comportando de manera agresiva con ella, que necesitaba castrarlo. Le expliqué el procedimiento, los costos, los cuidados postoperatorios. Pero entonces me hizo una pregunta muy extraña. Me preguntó si la castración eliminaría por completo el impulso sexual del animal o solo lo reduciría. La manera en que lo preguntó, había algo en sus ojos, una especie de desesperación que me perturbó. Ricardo sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué le respondió? El veterinario suspiró profundamente. Le dije la verdad, que la castración reduce significativamente el impulso, pero que algunos comportamientos aprendidos pueden persistir, especialmente si el animal ya ha sido estimulado de ciertas maneras. Ella se puso muy pálida cuando le dije eso. Luego me preguntó si había alguna forma de hacer que un perro fuera menos agresivo durante el apareamiento. En ese momento, señor Fuentes, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Le pregunté directamente si estaba teniendo problemas con sus perros montando a otras perras del vecindario. Ella me miró fijamente y dijo, algo así. Luego se fue y nunca regresó. Esa noche, Ricardo Fuentes se sentó en su pequeño apartamento, rodeado de notas, testimonios y piezas de un rompecabezas que se iba formando. El rompecabezas que se formaba frente a Ricardo Fuentes era tan perturbador que durante varios minutos simplemente se quedó mirando sus notas sin poder procesar completamente lo que estaba descubriendo. Encendió un cigarro tras otro, llenando su habitación de humo mientras trataba de decidir qué hacer con esta información. Como periodista, sabía que tenía una bomba entre sus manos. Como ser humano, se preguntaba si detonarla era lo correcto.
La decisión se tomó por él cuando su editor, don Heriberto Maldonado, lo llamó a su oficina 3 días después. Era un hombre corpulento, de bigotes grises y una reputación de no tenerle miedo a ninguna historia, sin importar cuán controversial fuera. Fuentes, le dijo, apoyándose en su escritorio, me han llegado rumores de que estás investigando esa muerte en las afueras de la ciudad. La de la mujer y los perros. ¿Qué tienes? Ricardo vaciló por un momento, pero finalmente puso todas sus notas sobre el escritorio. Don Heriberto las leyó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada página. Cuando terminó, se quitó los anteojos y se frotó los ojos cansados. Esto es dinamita pura, muchacho. Si publicamos esto, vamos a crear un escándalo que va a sacudir todo el estado. La iglesia va a venir por nosotros, las autoridades van a negar todo, y la mitad de nuestros lectores van a cancelar sus suscripciones por indecencia. Hizo una pausa, mirando fijamente a Ricardo. Pero es nuestra obligación informar la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Prepara el artículo, pero lo vamos a hacer bien. Sin sensacionalismo barato, sin morbo innecesario. Con respeto por los hechos, aunque los hechos sean horrendos. El artículo de Ricardo Fuentes se publicó en la edición del domingo del Diario de Jalisco, el 2 de agosto de 1941. El titular era sobrio pero impactante. La muerte solitaria de María Concepción Ramírez, una tragedia de aislamiento y depravación. El artículo no entraba en detalles gráficos innecesarios, pero presentaba los hechos de manera clara e inequívoca. Una mujer sola, abandonada por la sociedad, había caído en una depravación inimaginable que finalmente le costó la vida. Los testimonios de vecinos, del veterinario, y las observaciones médicas del doctor Montes estaban presentados de manera que cualquier lector inteligente pudiera llegar a la conclusión obvia sin necesidad de que se deletreara explícitamente. La reacción fue exactamente lo que don Heriberto había predicho, pero multiplicada por 10. El arzobispado de Guadalajara emitió un comunicado condenando al periódico por propagar mentiras difamatorias diseñadas para manchar la memoria de los difuntos y corromper la moral pública. El presidente municipal llamó a una conferencia de prensa donde negó categóricamente que las autoridades hubieran intentado ocultar nada, y acusó al Diario de Jalisco de amarillismo y falta de ética periodística. Pero entre la población común, especialmente entre las mujeres, la reacción fue diferente. Muchas expresaban horror y repulsión, sí, pero también había conversaciones susurradas sobre la soledad, sobre lo que la desesperación puede hacer a una persona, sobre cómo la sociedad había fallado a María Concepción mucho antes de que tomara sus decisiones más oscuras. Doña Refugio, en una entrevista de seguimiento que Ricardo publicó 2 semanas después, dijo algo que resonó profundamente. Todos estamos tan ocupados juzgándola ahora que está muerta, pero ninguno de nosotros extendió una mano cuando estaba viva y claramente sufría. ¿Quiénes son los verdaderos monstruos aquí? El caso de María Concepción Ramírez obligó a Guadalajara a confrontar realidades que prefería ignorar. La salud mental, la soledad de las mujeres sin familia, el papel de la comunidad en cuidar a sus miembros más vulnerables. El padre Macario, para su crédito, usó el caso en varios sermones no para condenar a María Concepción, sino para hablar sobre la importancia de la caridad cristiana y de no abandonar a quienes sufren en silencio. El doctor Montes, atormentado por su papel en el encubrimiento inicial, comenzó a beber más hasta que finalmente tuvo que retirarse de la práctica médica 2 años después. Don Ramiro renunció a su puesto como delegado local 6 meses después del escándalo, incapaz de vivir con el peso de las decisiones que había tomado. Y Ricardo Fuentes, aunque ganó reconocimiento como periodista, confesaría años después que esa historia lo había cambiado fundamentalmente, haciéndolo cuestionar los límites entre el derecho del público a saber y la dignidad de los muertos. La casa de María Concepción permaneció abandonada durante años. Los vecinos contaban que a veces se escuchaban aullidos en las noches, aunque no había perros a la vista. Los niños del barrio la evitaban, creando leyendas sobre fantasmas de animales y espíritus atormentados. Eventualmente, la estructura se derrumbó, y el terreno fue vendido a un precio ridículamente bajo. Hoy en día, hay una tienda de abarrotes donde una vez estuvo esa casa, y pocos de los residentes actuales conocen la historia de lo que ocurrió allí hace más de 8 décadas. Pero las historias como esta nunca mueren realmente.
Se transmiten de generación en generación, distorsionándose y amplificándose con el tiempo hasta convertirse en leyendas urbanas. Algunos dicen que María Concepción había sido una bruja que perdió el control de sus conjuros. Otros afirman que había sido poseída por demonios. La verdad, como suele suceder, es más triste y más humana que cualquier ficción sobrenatural. María Concepción Ramírez fue una mujer rota por la soledad y el abandono, que buscó consuelo en los únicos seres que no la juzgaban ni la rechazaban. Su historia es un recordatorio sombrío de que los monstruos no siempre nacen siendo monstruos. A veces, son creados por sociedades que miran hacia otro lado cuando alguien grita pidiendo ayuda en silencio. Y así termina esta historia, uno de esos relatos que la historia oficial prefiere mantener en las sombras, pero que merece ser recordado no por morbo, sino como una lección sobre las consecuencias del abandono social y la desesperación humana. Los archivos del Diario de Jalisco todavía conservan los artículos originales de 1941, amarillentos y frágiles, testimonio silencioso de una tragedia que sacudió a Guadalajara. Si historias como esta te hacen reflexionar sobre los rincones más oscuros de nuestra historia y naturaleza humana, si te intriga explorar esos casos olvidados que revelan verdades incómodas sobre quiénes somos como sociedad, entonces este es el lugar indicado para ti. Cada relato que compartimos aquí es una ventana a esos momentos que preferimos olvidar pero que necesitamos recordar. Y tú, que has llegado hasta el final de esta narrativa, eres parte de quienes se atreven a mirar sin parpadear a la oscuridad. Hay muchas más historias esperando ser contadas, muchos más misterios enterrados en los archivos polvorientos de nuestra historia. La pregunta es, ¿estás listo para seguir explorando el lado sombrío de lo que llamamos civilización? Hasta la próxima historia. Que la luz te acompañe, incluso cuando hablemos de las tinieblas.